un alimento que nos guste más, que sea el favorito. ¿Como el arroz? ¿Te gusta el arroz? Puede ser. Yo estaba pensando lo mismo del pan. Sí, el pan, es todavía más noble. El pan que arroz. Pero el arroz es un acompañamiento rico, salvador, fácil y rápido de hacer. Barato. Más barato que otros. Cuando las cosas tanto suben, pero parece que ahora tenemos que tener ojo y cuidado con el arroz. Sí, porque hay una alerta a tener en cuenta. El cambio climático podría convertir a este alimento en potencialmente cancerígeno. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, se lo queremos preguntar a Raúl Cordero, climatólogo y además experto en cambio climático de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias por estos minutos, Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Lo primero, Raúl, y para entender, nos preguntamos, ¿qué tiene que ver el cambio climático con que el arroz pueda tener componentes cancerígenos? Bueno, en este caso particular, se publicó un estudio en una revista de medicina muy importante, The Lancet, que indica que el cambio en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera está cambiando, además, lo que llaman la biogeoquímica del suelo agrícola. Y eso básicamente significa que las plantas y los productos agrícolas podrían estar absorbiendo algunos elementos potencialmente cancerígenos del suelo. El suelo tiene muchos elementos, pero algunos de ellos, en ciertas concentraciones, pueden resultar peligrosos. Tradicionalmente los alimentos absorben muchos elementos, nutrientes a veces, del suelo, pero en este caso lo que ellos acaban de demostrar es que el exceso de gases de efecto invernadero cambia la biogeoquímica y cambia la cantidad de arsénico en particular que las plantas de arroz absorben. Ese arsénico extra podría en efecto convertirse en un agente cancerígeno. Sí. Es terrible la noticia y ante esta potencial amenaza, ¿somos todos igual de propensos o susceptibles a este riesgo o hay alguna población, país que esté más expuesta? Bueno, fíjate que los investigadores principales de este estudio son chinos. No es de extrañar porque como en Asia y en buena parte de los países tropicales, también en Chile, aunque no es tropical ni asiático, se consume mucho arroz. Así que, bueno, hay que en todo caso tener claridad de que este es un estudio que demuestra que existe el peligro de que estos cambios en la biogeoquímica del suelo pueden llevar a que ciertos alimentos, en este caso particular se testeó el arroz, que es un alimento muy popular en Asia, puede aumentar la concentración de arsénico en los granos de arroz, te fijas, debido a estos cambios en la química del suelo asociados a los cambios en la química atmosférica, te fijas, por ahí va el problema. Pero este es solamente un estudio, no se han hecho estudios epidemiológicos que indiquen que eso ya está pasando. Este es un estudio que alerta de un riesgo potencial, un riesgo que nosotros no teníamos asociado al calentamiento global. Nosotros sabemos de un montón de problemas asociados al calentamiento global, pero esto de un cambio en la biogeoquímica del suelo, eso digamos que no estaba en el bingo de quienes seguimos el tema del calentamiento global. Así que es un riesgo adicional. Dicho todo lo anterior, así como cambia la cantidad de arsénico que termina en los alimentos, podría también, y eso hay que testearlo en nuevos estudios y nuevos elementos, reducirse la concentración de otros elementos potencialmente peligrosos en los alimentos. ¿Te fijas? Como que aumentan algunos, pero podrían disminuir otros. Entonces, este es un estudio que abre una puerta a estudios adicionales que vamos a tener que seguir con más atención, pero yo diría que es prematuro para ya en este mismo instante abstenerse de consumir arroz. Ya. Ahora, Raúl, si escuchamos que es a propósito de la acumulación de arsénico en los alimentos que se producen en los suelos, a propósito de esa concentración, la verdad es que uno empieza a relacionar directamente o empieza a inquietarse directamente porque cuántos alimentos consumimos que está en el suelo y que se cultiva en el suelo. Entonces, esto, tal como tú decías, podría abrir la puerta a investigaciones con que otros alimentos puedan tener ciertas características que podrían tener algún elemento cancerígeno. Sí, bueno, de hecho hay muchos estudios al respecto, ¿te fijas? O sea, esos estudios ya venían haciéndose. Lo nuevo, lo que es realmente novedoso acá, es que un cambio en la concentración, no de los elementos en el suelo, sino un cambio en la concentración de gases invernadero en la atmósfera termine cambiando la cantidad de elementos del suelo que terminan en los alimentos. ¿Te fijas? Eso es una cosa novedosa que no se había testeado antes, sobre todo en alimentos tan populares como este. Entonces, pero por ejemplo, tú haces bien en resaltar que
el suelo siempre tiene elementos que en concentraciones altas resultan peligrosos, es decir, de manera natural, en todo tipo de polvo, en todo tipo de suelo, existen algunos elementos que son incluso en algunos casos nutrientes para plantas, otros en no tanto, y todos esos elementos terminan en concentraciones relativamente bajas en los alimentos que consumimos. El suelo de manera natural tiene cobre, ¿te fijas? Tiene hierro, tiene manganeso, tiene un montón de elementos que en altas concentraciones resultan peligrosos para la salud. ¿Te fijas? Pero nosotros hemos desarrollado la agricultura basada en el cultivo y el consumo de alimentos que tienen las concentraciones adecuadas de elementos que en altas dosis podrían resultar peligrosos. ¿Te fijas? Entonces, la moraleja de este estudio es que esto de cambiar la composición atmosférica del aire crea peligros que no deberían estar. Que estaban, entre comillas, resueltos. Que no imaginaba. Nosotros consumimos alimentos con concentraciones adecuadas de elementos que en esas dosis no eran peligrosos. Bueno, resulta que cambiar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera tiene segundas derivadas que resultaron ser no solo llamativas, sino peligrosas. Claro, llama mucho la atención, tú lo decías, es prematuro todavía preocuparse o incluso tomar la decisión de no consumirlo, pero ¿habrá alguna manera hoy de tratar de reducir el riesgo o la exposición del arroz particularmente o de otros alimentos a estos elementos? Mira, la única posibilidad es tratar de cultivar el arroz y cualquier tipo de alimentos en suelos en los que las concentraciones de arsénico ya son de manera natural bajas. Te fijas que el arsénico del que estamos hablando no llegó del espacio ni llegó de la atmósfera, sino que viene del suelo mismo. Por ejemplo, en Chile. El suelo chileno, sobre todo en el norte de Chile, es de manera natural rico en arsénico. Entonces es lógico pensar que los alimentos producidos en suelos ricos en arsénico siempre han tenido dosis relativamente altas, no peligrosas, pero relativamente altas, de arsénico. Entonces, si es que más arsénico está terminando en los productos que al final consumimos, bueno, lo lógico es tratar de asegurarse que los cultivos no se sigan realizando en suelos ricos en arsénico. Ahora, mudar un cultivo de una zona a otra no es particularmente fácil, mucho menos barato. Así que, como te digo, esto es un riesgo adicional que, como te digo, no estaba en el radar y que yo diría subraya la necesidad de dejar de cambiar la composición atmosférica. Es decir, el cambio climático crea un montón de problemas, este es uno adicional, y yo diría que subraya la necesidad de mitigar el calentamiento global tan pronto como sea posible. Te fijas como todos los cambios terminan desatando cambios adicionales como riesgos en cascada que terminan afectándonos de una u otra manera. Así que bueno, este es uno adicional, como te digo. Fíjate tú que ya se sabía que tú podías cambiar la concentración de algunos elementos potencialmente peligrosos en los alimentos, pero se pensaba que el origen de esos alimentos no iba a ser un cambio en la composición atmosférica del aire, sino que tú sabes que el cambio climático, nosotros lo asociamos a la sequía, pero en la mayoría del mundo el cambio climático se asocia a lluvias torrenciales. Entonces, en suelos ricos en arsénico y otros elementos, te fijas, si tú tienes una lluvia torrencial, esa lluvia va a barrer el suelo y podría ser que el agua de riego termine con altas concentraciones de algunos elementos potencialmente peligrosos. Te fijas, más arsénico en el agua de riego significa más arsénico en los alimentos que se cultivaron utilizando esa agua de riego. Ya, pero esto es algo adicional. Esto no dice que no, esto no está relacionado con el exceso de lluvia, sino que está relacionado con un cambio muy interesante. O sea, desde el punto de vista científico esto es muy interesante, pero desgraciadamente son noticias negativas adicionales. Y desde el punto de vista también del agua que cae, digamos, de la lluvia, como tú lo mencionabas también, el aumento en los gases en contacto con el agua, ¿también podría generar algún tipo de inquietud pensando en el agua como un alimentador del riego? El agua que cae, la lluvia. Ya, la lluvia que cae, en general, te fijas, tiene relativamente poca concentración de elementos. Di tú, la lluvia en Santiago, que es una ciudad contaminada, te fijas, obviamente cuando cae va a limpiar el aire de la ciudad, pero el agua misma va a quedar contaminada con hartos elementos pesados. Por ejemplo, buena parte de los elementos pesados que flotan como aerosoles en el aire contaminado de ciudades como Santiago incluye, como te decía, elementos pesados, incluido plomo. El plomo también es un agente que en altas concentraciones termina acortando la esperanza de vida de las personas. ¿Te fijas? Entonces, claro, o tú respiras el plomo en una ciudad contaminada o al llover ese plomo se va a depositar, pero va a terminar en el agua y potencialmente podría terminar vía consumo directo o vía riego también en nuestro sistema. ¿Te fijas? Como la contaminación en general, no solamente la emisión de gases de efecto invernadero,
siempre la vamos a pagar de una u otra forma, y muchas veces va a ser en forma de salud. ¿Te fijas? Así que hay que tener mucho cuidado con la limpieza del aire. ¿Te fijas? Todo lo que echas a la atmósfera termina rebotándote de manera directa o indirecta. ¿Te fijas? Así que bueno, este es otro ejemplo. Pero yo diría que el principal problema, ya volviendo al tema del agua, es el exceso de precipitación en muchas zonas en las que el suelo tiene concentraciones de manera natural de algunos elementos pesados, hace que el agua pueda arrastrar esos elementos y termines usando agua con riego con concentraciones más altas que las que antes tenía. Siempre ha habido agua que llueve, siempre ha habido agua que arrastra elementos en el suelo, ¿te fijas? Pero el exceso de lluvia podría, se estimaba, ese riesgo sí estaba considerado en el pasado, podría aumentar el agua de riego la concentración de algunos elementos pesados o de algunas concentraciones altas de algunos elementos naturales, pero que potencialmente son peligrosos al ser consumidos, ¿te fijas? Eso se sabía. Esto es algo nuevo, que no está relacionado con el exceso de precipitaciones, sino que está relacionado con un cambio en la bioquímica del suelo. Muy interesante. Sí. Interesante, sorpresivo, pero ya vamos entendiendo esta relación que hay, ¿cierto? De momento nos quedamos con lo que tú también decías, no hay que preocuparse. Podemos seguir consumiendo tranquilos arroz. Muchas gracias, Raúl.